¿Cómo estamos, familia? Espero que vaya todo bien. En el Charlie's Talk de hoy vamos a hablar acerca del poder del aburrimiento. Y es un tema interesante, ¿no? Tenemos que saber que hay ciertas maneras para hacer que el aburrimiento se convierta en algo productivo y que lo puedas usar para poder mejorar en tu vida. Realmente, el aburrimiento, ¿qué es? Es una situación en la que el cerebro va a tratar de buscar una manera para entretenerse. Y al final, el cerebro siempre va a buscar la manera más barata porque está en modo supervivencia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros, ¿cuáles son las maneras que tenemos para poder entretenernos de la forma más barata posible y más fácil y rápida? Muchos tenéis los videojuegos, tenéis la comida rápida, tenéis muchísimos el porno, tenéis un montón de cosas que son extremadamente accesibles y muy sencillas de acceder y de consumir, que realmente os hacen llenar esos espacios de aburrimiento de una manera súper sencilla. ¿Qué pasa? Que todos entendemos que esos son puntos en los que no te estás acercando a las metas que quieres, o sea, no hay que ser un lumbreras para entender que eso no te está acercando, pero todos lo hacéis. Entonces tenemos que saber cómo cojones cambiar esos momentos en los que estás tratando de buscar esa manera más barata por algo que realmente sea productivo y que puedas empezar a progresar en tu vida. Te voy a hablar de una experiencia personal de 2018 en la cual yo estaba empezando a hacer trading y lo estaba combinando con mi primera ocupación, mi primer negocio en aquel momento, que era producir música. En aquel momento vivía en casa de mi madre, tenía un pequeño home studio en mi habitación y ahí es donde llevaba pues, a todos los amigos del barrio y luego se fue extendiendo a ciertas partes de Madrid. Todos venían a mi casa, bueno, a la casa de mi madre, a mi habitación y todos grabábamos música. Obviamente era pues música rap, música trap, y para yo poder tener ideas, inspiración de cómo luego editar, qué tipos de sonidos usar, pues me pasaba todo el día, obviamente, escuchando música. Y eso al principio era muy bueno porque era lo único que hacía. Cuando empecé a hacer trading, lógicamente encontré cierta rivalidad en decir, vale, me paso muchísimas horas al día escuchando música, pero es que ya ni siquiera todo ese tiempo es productivo escuchando música. Muchas veces era por matar el rato. Y entendí acerca de este tipo de cosas, por escuchar a mentores, escuchar a personas que tenían los resultados que yo quería, de que había muchos momentos en los que yo a lo mejor me ponía una canción no por encontrar nuevas ideas o por avanzar en mi carrera de productor musical, sino literalmente por tener el mood de poder ir al gimnasio o ir con buena actitud a una reunión de negocios o simplemente atacar las tareas del día con actitud. Era una situación en la que yo dije, joder, pero es que realmente estoy como, por así decirlo, dependiendo de la música para poder hacer todas estas cosas. Y es algo que no es productivo, no es algo que te esté haciendo ser mejor. Primero lo que hice fue reemplazar el hábito. Agarré pues mi móvil, borré toda la música y lo reemplacé por audiolibros y por contenido que pues en aquel momento era positivo y me hacía mejorar. Todo el momento que yo estaba escuchando música pasó a ser momento de, entre comillas, productivo, escuchando información que me podía hacer ser mejor. Ahora, obviamente, eso es un buen paso, pero no es donde te deberías quedar, porque realmente es productivo estar escuchando muchas horas de desarrollo personal, pero no es todo lo productivo que podría ser estar todas esas horas trabajando en tu negocio y seguir progresando, ¿verdad? Entonces, bueno, no te mejoras, no te obviamente esa claridad a la hora de actuar en el día, de no tener que estar necesitando una canción para poder tener buena actitud para hacer una tarea. Incluso, pues obviamente, el estar escuchando todo el día rap y trap, seamos claros, no te va a estar aportando a ser mejor en tu negocio, en la habilidad que estés desarrollando. Hasta ese momento bien, entendí que va perfecto, para poder cambiarlo, reemplazarlo por un hábito quizás más productivo. Ahora llega el siguiente paso, que es literalmente el eliminarlo y tú mismo perseguir el aburrimiento, que esto es algo que yo hice hace unos meses y fue una situación interesante. No estaba en esa posición de pues, necesitar una canción para ir con buena actitud al gimnasio, pero sí que dije, vale, por 4 días voy a cortar absolutamente todo el tipo de contenido que yo esté consumiendo ahora, que eran, pues lógicamente, audiolibros, podcast, vídeos de YouTube. En aquel momento tampoco estaba leyendo mucho, pero bueno, si estuviese leyendo, habría cortado los libros también. Cualquier tipo de contenido que yo estuviese consumiendo, lo eliminé. Y eso el primer día, pues lógicamente yo soy una persona que le gusta mucho escuchar música en el coche cuando va al gimnasio o cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Pues en aquel momento, en el primer día, dije, joder, ahora ya no tengo música. Y empecé a pensar en cosas que, pues por pensar, ¿no? Por rellenar esos espacios de aburrimiento. Y al principio no eran cosas productivas, ¿bien? Pero llegó el punto en el que el cerebro en realidad empezó a encontrar ciertos pensamientos que sí que eran productivos y que aunque yo no estuviese en el ordenador sentado trabajando, me estaba ayudando a luego seguir mejorando en el negocio. A lo mejor con el aspecto del trading, ¿no? Tenía cierta situación de la sesión de trading de la mañana y en cualquier momento del día
tenía la disponibilidad y la capacidad de poder empezar a pensar en maneras para poder mejorar y refinar ese aspecto de la sesión de trading de la mañana que no me había gustado o que no me había salido bien. O quizás tenía una reunión en unas horas importante y por no estar consumiendo ningún otro tipo de contenido, tenía el espacio mental para ahora poder enfocárselo a poder luego hacer esa tarea con más efectividad. Es decir, cuando el cerebro estaba aburrido, empezó a encontrar maneras baratas de poder matar ese aburrimiento. Yo no alimenté esas maneras, seguí dejando que el aburrimiento hiciese su efecto hasta que el cerebro encontró actividades productivas que yo ya acepté e hice que, por así decirlo, el cerebro se enganchase a esas tareas productivas de la misma manera que se podría haber enganchado a jugar a videojuegos. Y es así como conseguí transformar ese tipo de aburrimiento en algo positivo, que no fue solo con reemplazar, sino con eliminar, para dejar que el aburrimiento hiciese su efecto, que hubiese ese vacío en el día a día y así poder encontrar esas actividades positivas, para que luego el cerebro se volviese en una máquina de trabajo en segundo plano y yo poder estar avanzando en mis negocios y en mis habilidades sin ni siquiera tener que estar en el ordenador trabajando de manera activa. Así que familia, te pongo el reto, ¿vale? Estate 4 días eliminando todo tipo de contenido que estés consumiendo a día de hoy. Desde libros, podcast, audios, cualquier tipo de música, cualquier cosa que tú estés consumiendo a día de hoy. Y te invito a que lo traques, que digas, vale, pues el primer día tuve este sentimiento, me sentía así de esta manera, y que tú mismo veas cómo evolucionas al cabo de los 4 días. Y vas a ver que los pensamientos, todo el tipo de emociones, todo lo que sientes el primer día es completamente distinto a cómo vas a sentirte el cuarto día. Y de esta manera lo vas a poder extrapolar a cualquier tipo de situaciones del resto de tu día a día. A lo mejor eres una persona que bebe entre semana o que come comida basura de manera muy frecuente entre semana. O eres una persona que simplemente no tienes tus hábitos en orden. Bueno, pues de esta manera ahora puedes primero reemplazar, monitorear cómo te sientes y después cortar por completo ese hábito dejando el vacío para que llegue el aburrimiento y poder encontrar esas actividades que te van a hacer mejorar en tu negocio y en tus habilidades. Familia, con esto dicho, os dejo por ahí el reto, un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente Charlie's Talks. Let's go.